Los días 4 y 5 de febrero de 2026 llegaron notas de rescate a TMZ, a dos estaciones locales de televisión en Tucson y directamente a la familia Guthrie. Esas notas pedían una cosa muy específica: Bitcoin, no efectivo, no transferencia bancaria, no cheque de caja, Bitcoin. Y en ese momento el sospechoso o sospechosos cometieron el error más monumental que cualquier criminal del siglo XXI puede cometer. Pensaron que Bitcoin era anónimo, pensaron que la criptomoneda los hacía invisibles, pensaron que habían elegido la herramienta perfecta para cobrar un rescate sin dejar rastro. Estaban completamente equivocados y el FBI lo sabe. El 2 de abril de 2026, Ari Redbord, el jefe global de política de TRM Labs, una de las firmas líderes mundiales en análisis forense de blockchain, se sentó en el programa Crime Stories with Nancy Grace y dijo algo sobre el caso Nancy Guthrie que cambió completamente la conversación sobre cuál es la pista más importante que los investigadores federales tienen en su poder ahora mismo. Redbord dijo: cualquier vez que hay una dirección de criptomoneda involucrada en un caso, es una pista inmediata. Y lo que la mayoría de las personas no entiende sobre la criptomoneda es que cada transacción ocurre en una cadena de bloques pública, particularmente Bitcoin, que es pública, lo que significa que cada transacción es rastreable, traqueable e inmutable. En otras palabras, está ahí para siempre. En otras palabras, la cripto es la escena del crimen definitiva, la escena del crimen definitiva. Esa frase es lo más importante que cualquier experto ha dicho sobre este caso en semanas, porque mientras el debate público ha estado enfocado en el ADN mixto, en los errores del departamento del sheriff, en la escena del crimen dentro de la casa, en el comportamiento de nanos, hay algo que ningún error de protocolo puede contaminar, algo que ninguna escena mal manejada puede comprometer, algo que no requiere de laboratorios forenses complejos ni de meses de análisis bioinformático, un registro permanente, público e inmutable de cada movimiento de cada Bitcoin que alguna vez pasó a través de las direcciones en esas notas de rescate. Para entender por qué esto es tan devastador para el sospechoso o sospechosos, necesitas entender exactamente cómo funciona Bitcoin y por qué cada persona que alguna vez usó esa tecnología para cometer un crimen eventualmente fue identificada. Bitcoin opera sobre algo llamado blockchain, una cadena de bloques. Imagina un libro de contabilidad gigantesco que nadie controla y que todo el mundo puede ver. Cada vez que alguien envía Bitcoin a alguien más, esa transacción queda registrada en ese libro permanentemente. No puede ser borrada, no puede ser editada, no puede ser destruida. Existen miles de computadoras simultáneamente alrededor del mundo, lo que significa que eliminar ese registro requeriría eliminar simultáneamente todas esas computadoras, lo cual es técnicamente imposible. Cada dirección de Bitcoin es una cadena única de letras y números. Y aunque esa dirección no dice explícitamente el nombre de la persona que la controla, dice absolutamente todo lo demás. Cada transacción que alguna vez ocurrió en esa dirección, cada dirección que alguna vez envió Bitcoin a ella, cada dirección a la que ella alguna vez envió Bitcoin, el historial completo desde el primer Satoshi hasta el último. Redbord señaló que los investigadores pueden ir hacia atrás en el tiempo y ver qué transacciones ocurrieron antes de este día involucrando esta dirección de criptomoneda. Dijo que en última instancia los fondos pueden ser rastreados a través de blockchains usando herramientas como TRM, ir hacia atrás en el tiempo. Eso es lo que el FBI puede hacer con la dirección de Bitcoin en esas notas de rescate. No solo ver si alguien envió dinero a esa dirección después de la desaparición de Nancy, sino ver toda la historia de esa dirección, ver de dónde vino el Bitcoin que ya estaba ahí, ver a qué otras direcciones está conectada y seguir esa cadena de conexiones hasta que converge en una identidad real. El CEO y fundador de Lionsgate Network, una firma de análisis forense de blockchain, dijo que el pago hacia la cuenta de Bitcoin podría llevar a información sobre el sospechoso. Podría. Ese condicional existe porque la cadena de identificación
desde una dirección de Bitcoin hasta un nombre real, requiere trabajo. Pero ese trabajo es exactamente para lo que el FBI tiene herramientas que ninguna agencia local de aplicación de la ley posee, y el punto de partida de ese trabajo ya existe en las notas de rescate que la familia recibió. Ahora necesitas entender por qué el sospechoso creyó que Bitcoin lo protegería, porque esa creencia, esa confianza falsa en el anonimato de la criptomoneda es exactamente lo que lo hace vulnerable. Un experto en ciberseguridad explicó que pedir rescate en Bitcoin le permite a la persona que hace la demanda evitar bancos, devoluciones de cargo y verificaciones de identidad que normalmente acompañan las transferencias bancarias o tarjetas. También funciona a través de fronteras instantáneamente, por lo que no tienen que lidiar con tasas de cambio ni reglas bancarias internacionales. Otro factor grande es que Bitcoin se siente anónimo para la mayoría de las personas, lo que le da a la persona que hace la demanda confianza de que es más difícil de identificar y detener. Se siente anónimo. Esa diferencia entre lo que se siente y lo que es real es el error fatal. Bitcoin no es anónimo, nunca lo fue. Lo que es Bitcoin es pseudonónimo. Las direcciones no tienen nombres adjuntos por defecto, pero cada transacción es perfectamente visible para cualquiera que sepa cómo leer la blockchain. Y el FBI sabe exactamente cómo leerla. La historia de cómo el gobierno americano ha rastreado y recuperado Bitcoin de criminales es tan extensa que debería hacer que cualquiera que usó criptomoneda para actividades criminales en los últimos 10 años esté revisando nerviosamente su historial de transacciones ahora mismo. En 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos recuperó 2.3 millones de dólares en Bitcoin pagados como rescate al grupo de hackers DarkSide después del ataque al oleoducto Colonial Pipeline. Los hackers creían que habían desaparecido con el dinero. El FBI rastreó cada transacción a través de la blockchain, identificó la dirección donde estaban los fondos, obtuvo la clave privada de esa dirección y recuperó el Bitcoin, todo en menos de un mes. En 2022, el Departamento de Justicia incautó 3.6 mil millones de dólares en Bitcoin robado, el mayor decomiso de criptomoneda en la historia de Estados Unidos, rastreando fondos que habían pasado a través de docenas de billeteras y múltiples blockchains durante años. Quienes robaron ese dinero creían que habían cubierto sus huellas, que habían usado suficientes capas de transacciones intermediarias para hacer el rastreo imposible. Estaban equivocados. El FBI tiene herramientas específicamente diseñadas para seguir el flujo de criptomoneda a través de capas de obfuscación que los criminales comunes no pueden imaginar. Una experta en criptomonedas explicó que los criminales pueden custodiar su Bitcoin sin usar un tercero, como un banco, para guardar el dinero, aunque todavía enfrentarían problemas tratando de convertir la cripto a la moneda fiduciaria de su elección. Si se pagó un rescate a una billetera de Bitcoin y el criminal tiene control de ese dinero, eso es totalmente posible. Pero en algún momento van a tener que transferir ese dinero a dólares americanos o a yenes o a euros o a cualquier moneda que quieran para poder usar el dinero. Las compañías que proveen ese servicio de cambio de divisas son todas negocios regulados globalmente y tienes que usar una institución financiera regulada para hacerlo, y en ese punto estás en una entidad de conocimiento del cliente, así que sabríamos la identidad de la persona que está tratando de cambiar el Bitcoin. Entidad de conocimiento del cliente. Eso es exactamente el punto donde el anonimato de Bitcoin colapsa completamente, porque Bitcoin en sí mismo es solo un número en una pantalla. Para convertirlo en efectivo, en algo que puedes usar para comprar comida, gasolina, ropa, cualquier cosa del mundo real, tienes que pasar a través de un exchange, una plataforma de intercambio. Y esas plataformas, por ley federal en los Estados Unidos y por regulaciones similares en la mayoría de los países, requieren que sus usuarios se identifiquen: nombre real, documento de identidad real, dirección real, a veces una selfie, a veces una verificación biométrica. El momento en que el dinero sale de la blockchain y entra al sistema financiero tradicional, existe un registro de quién lo recibió. Ahora hay algo más sobre las notas de rescate en el caso Nancy Guthrie que eleva el nivel de urgencia de la pista del Bitcoin por encima de cualquier otra línea de investigación pública. En un momento determinado,
hubo actividad en la cuenta de Bitcoin listada en una nota de rescate reciente, reportó TMZ. Otra carta fue enviada a TMZ demandando un pago de Bitcoin a cambio de información sobre el secuestrador. Esta nueva nota pedía un Bitcoin, equivalente a aproximadamente $70,000, y cita una dirección de Bitcoin legítima, Eso significa que alguien con conocimiento técnico de criptomonedas configuró esa billetera, que tiene acceso a dispositivos capaces de recibir Bitcoin, que en algún momento, en algún lugar, esa billetera fue creada por una persona real usando un dispositivo real conectado a una red real. Y cada uno de esos pasos deja un rastro. El FBI no solo tiene la dirección de Bitcoin de las notas de rescate, tiene el historial completo de esa dirección desde el momento en que fue creada hasta ahora. Tiene cada transacción que alguna vez ocurrió en ella. Tiene la dirección IP desde la que fue accedida si se accedió a través de un servicio web. Tiene los metadatos de las propias notas si fueron enviadas electrónicamente. Y tiene equipos enteros de analistas de blockchain cuyo trabajo es exactamente esto: convertir cadenas de letras y números en identidades reales. Redboard explicó que en TRM Labs asocian las direcciones de criptomoneda con actores de amenazas, financiadores de terroristas, sanciones, actores de ransomware, y eso le permite a las fuerzas del orden rastrear y trazar el flujo de fondos para construir investigaciones y procesamiento judicial para, en última instancia, recuperar los productos ilícitos. Eso no es tecnología futurista. Es lo que empresas como TRM Labs hacen todos los días para el FBI, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y otras agencias federales. Es lo que permitió al gobierno americano rastrear los pagos del Colonial Pipeline en semanas, lo que permitió recuperar miles de millones de Bitcoin de carteras criminales. Y es exactamente lo que está siendo aplicado ahora mismo a las direcciones en las notas de rescate del caso Guthrie. Y hay un elemento adicional del rastreo de Bitcoin que los criminales casi nunca anticipan: el historial previo de la dirección. Porque una dirección de Bitcoin no es algo que se crea el mismo día que se comete un crimen. Es algo que alguien creó en algún momento antes, y esa creación tiene una historia. Si esa billetera fue usada antes para comprar algo legítimo en un exchange regulado, el exchange tiene registros de identidad. Si fue usada para recibir pagos de un empleador o de otra fuente, esa fuente tiene registros. Si fue accedida desde un teléfono específico, ese teléfono tiene una identidad de dispositivo. Si fue accedida desde la red Wi-Fi de alguien, esa red tiene una dirección IP. El sospechoso que pensó que Bitcoin era la herramienta perfecta para cobrar un rescate sin dejar rastro, creó en realidad lo que Redboard llamó la escena del crimen definitiva: un registro permanente, público e inmutable que el FBI puede leer hacia atrás en el tiempo tanto como quiera. Conflicting reports indicaron que oficiales federales y locales disputaban cómo manejar el caso Guthrie. Fox News y Reuters reportaron que los oficiales de Arizona bloquearon al FBI de revisar evidencia clave. Esa tensión entre el FBI y el departamento del sheriff local es el contexto dentro del cual el rastreo de Bitcoin se vuelve incluso más importante, porque el análisis de blockchain no requiere coordinación con el sheriff del condado de Pima, no requiere acceso a la escena del crimen, no requiere protocolos de evidencia local que puedan haber sido comprometidos en las primeras horas. Es completamente independiente de todo el drama institucional que ha rodeado la investigación desde el principio. El FBI tiene las notas de rescate, tiene las direcciones de Bitcoin, tiene los mejores analistas de blockchain en el mundo y tiene una firma como TRM Labs disponible para asistir con tecnología que rastrea criminales usando criptomoneda alrededor del planeta. Savannah Guthrie dijo en su entrevista del 26 de marzo que cree que las dos notas que la familia recibió y a las que respondieron son reales, que contenían detalles que solo alguien presente en la escena podría saber. El Apple Watch de Nancy, una luz de inundación específica, detalles que nunca fueron publicados. Si esas dos notas son auténticas, entonces la dirección de Bitcoin en ellas es la dirección de la billetera del sospechoso real.
Y esa dirección es el hilo que el FBI está jalando ahora mismo. Nancy Grace dijo en su programa que muchas personas creen que Bitcoin no puede ser rastreado y que esa noche estaban aprendiendo que el FBI cree que esa es su mejor pista sobre quién se llevó a la señorita Guthrie. La mejor pista, no una de las pistas, la mejor. Eso lo dijo Nancy Grace, quien tiene fuentes dentro de la investigación federal, basándose en información que sus fuentes le estaban proporcionando en ese momento. Y la razón por la que el Bitcoin es la mejor pista ahora mismo, 61 días después, tiene que ver con algo que hace que sea diferente a todas las demás líneas de investigación activas. El ADN mixto puede tardar meses en producir un perfil utilizable. La genealogía genética depende de que el perfil del sospechoso tenga parientes en las bases de datos de genealogía. El análisis de la cámara NEST del 11 de enero confirma una fecha, pero no un nombre. Los trabajadores de construcción requieren entrevistas, eliminaciones, comparaciones. El Bitcoin ya existe, la dirección ya está ahí, el historial ya está en la blockchain. Los analistas del FBI ya están trabajando en él y a diferencia de la evidencia física que puede degradarse con el tiempo, el registro en la blockchain se vuelve más útil con el tiempo porque cada nueva transacción que el sospechoso hace con esa billetera o con billeteras conectadas agrega más puntos de identificación potenciales. El criminal que creyó que eligió la herramienta perfecta para el crimen perfecto, eligió en realidad el único sistema de registro en el mundo que es completamente inmune a los errores de protocolo de una oficina del sheriff local, que no puede ser contaminado por una escena del crimen mal manejada, que no requiere muestras de ADN complejas y que preserva cada detalle de cada transacción para siempre, disponible para cualquier agencia federal con las herramientas correctas. La recompensa supera el $1.200.000 sin reclamar. La línea del FBI es 1800 call FBI. Nancy Guthrie tiene 84 años y lleva 61 días desaparecida. El sospechoso pasamontañas, guantes, cámara desactivada, casa inmaculada, cero rastros visibles, creyó que había pensado en todo, pero no pensó en esto. Cada Satoshi que alguna vez tocó esa billetera de Bitcoin está ahí para siempre, visible, rastreable, inmutable, esperando que el FBI complete el trabajo que la tecnología de blockchain ya hizo disponible. Cripto es la escena del crimen definitiva, y en ese crimen el sospechoso firmó su nombre sin saberlo.